Un cordial saludo para los estudiantes de la Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa. Les saluda la docente Joana Beatriz Ayala Moreno. Este video lo vamos a orientar para los estudiantes del módulo Elaboración de la Propuesta de Investigación y vamos a hablar sobre cómo buscar el tema de investigación. Pues la necesidad de hacer este video surge de la inquietud de mis estudiantes ante el reto que se enfrentan de poder formular un tema que responda a sus expectativas, tanto a las expectativas personales que tienen frente al desarrollo de la maestría, como a esa inquietud que tienen por generar pues un producto que sea de calidad, que logre impacto en la comunidad educativa y que logre reconocimiento de la comunidad científica. Entonces, pues la idea es dejarles unas concepciones previas y abrirles como un abanico de posibilidades, brindándoles el acceso a algunos recursos que les permitan a ustedes indagar cuál puede ser un buen tema de investigación. Pretendo hacer este video pues corto, dando solamente las ideas principales y dejando a su alcance entonces los enlaces para que ustedes puedan acceder a estos contenidos donde ustedes van a poder pues ampliar la información sobre el área de su interés. En primer lugar, pues investigar sobre los escenarios de aprendizaje nos pone en una zona pues de tensión entre la tradición didáctica y la necesidad de adaptarse a la actualidad. Lo dice pues Jesús Salinas en uno de los artículos que en este momento más nos van a aportar en este proceso, porque él habla precisamente de los desafíos de la tecnología educativa, de investigar en tecnología educativa en este momento histórico en el que nosotros nos enfrentamos a unos cambios muy radicales en la forma de vivir, y de la misma manera pues esto afecta la forma de aprender. En esa reflexión que nosotros hacemos, pues no nos podemos apartar de estos dos puntos que tienen que ser eje para nuestra reflexión. Por un lado, esa realidad en la que nosotros vivimos, nosotros mismos tratando de incluirnos en este mundo digital como inmigrantes que hemos sido formados de otra manera, y estos estudiantes que hoy en día se están formando en nuestras manos y que se van a tener que enfrentar a un mundo con necesidades cambiantes y realidades que van a ser completamente diferentes a las que hoy viven. Muchos de ellos van a tener trabajos que aún no han sido inventados, entonces la educación que se les da tiene que tener esa dinámica que les permita a ellos tener las competencias que requieren. Pero por otra parte, nosotros tenemos que tener pues nuestra mirada puesta atrás en cuanto a la tradición didáctica, como lo llama Salinas en su artículo, que es la que en última nos provee los fundamentos pedagógicos de nuestro quehacer, y no nos podemos olvidar de eso. En cuanto pues a la actualidad, vivimos en una sociedad que se llama la sociedad de la información, y que nuestra misión como educadores es ayudar a que la misma humanidad lleve esta sociedad a que sea la sociedad del conocimiento. Es una sociedad pues donde nuestros estudiantes viven inmersos en un mundo con sobreabundancia de información y en donde tienen que desarrollar una serie de competencias especiales y diferentes. Y digo tienen porque es que la sociedad se los exige. Al respecto, pues de pronto si este tema resulta novedoso para ustedes y se cuestionan cuáles son esas características de esta nueva sociedad, qué es lo que nuestros jóvenes necesitan, pues yo los invito a que revisen este video que habla precisamente sobre las competencias digitales. Acá pueden acceder a él o en las referencias al final encuentran el enlace. Por otra parte, pensando en esos fundamentos pedagógicos, yo les comparto que es uno de los artículos que en lo particular ha impactado más en mi vocación docente. ¿Y qué es este artículo de César Kuhl, que hace una mirada constructivista al uso de las tecnologías de la información y la educación en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Esto es un resumen muy particular, muy mío, en donde resalto que la idea es que las TIC tienen un papel protagónico en todas las áreas de nuestra vida, que la educación se convierte en piedra angular para el desarrollo de los pueblos. Por eso la mirada está puesta hacia los procesos de educación y hacia cómo nosotros logramos potenciar el uso precisamente de estas TIC
para también generar nuevas formas de aprender, y eso implica pues cambiar las prácticas educativas. En conclusión, pues las TIC pueden incidir en el proceso y su potencial está en que pueden utilizarse como recursos que le permiten al estudiante acercarse al conocimiento dándole significado, ¿sí? Y convirtiéndose en herramientas psicocognitivas, es decir, herramientas que se conviertan en una extensión de la mente y que puedan permitirle a él construir el conocimiento. Muy a mi manera, yo entendí lo que nos plantea César Kuhl acerca del triángulo interactivo de esta forma. Sí, el triángulo interactivo, pues yo le di tercera dimensión y lo volví un cono, precisamente para expresar esa dinámica. Porque es que cuando hablamos de interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que tener sin duda en cuenta estos tres elementos. El estudiante, que es nuestra razón de ser, el docente, pues que aquí estamos en nuestra misión de educar, y los contenidos y las tareas, que son los medios con los cuales nosotros vamos a poder llegar a ese estudiante, ayudarle a crecer y a que desarrolle las competencias que él requiere. Entonces, pues los profesores, nuestra actuación está es hacia la enseñanza, ¿cierto? Los procesos de enseñanza, que nosotros podamos brindarle a los estudiantes una ayuda que sea sistemática, es decir, planificada, que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esas etapas y que sea sostenida y ajustada a sus necesidades. El rol del estudiante pues es la construcción de significados, ¿sí? Cuando él le haya significado a lo que aprende realmente, pues el aprendizaje o los contenidos o el conocimiento adquiere sentido para él y logra constituirse en herramienta para que él tome decisiones. Y cuando hablo de tomar decisiones, es de las decisiones que también en un futuro tiene que tomar para vivir, sencillamente para desenvolverse en un medio laboral y vivir. Y por otra parte, pues nosotros tenemos los contenidos y las tareas que me permiten o me proveen una secuencia de actividades que se pueden plantear precisamente para conducir al estudiante o para permitirle ofrecerle ese espacio para que él construya el conocimiento. Y hoy con el cuento de la conectividad, pues esto ha dado un giro enorme porque se nos abre un abanico de posibilidades, de recursos, de medios, de escenarios casi infinitos que nos permiten desarrollar nuestra vocación o esta misión de enseñar, pero que en ningún momento podrán reemplazarnos. Hacia allá va el análisis, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación en la implementación de tecnologías en el aula, pues hay que tener en cuenta todo esto. No nos podemos centrar solamente en un contenido, no podemos decir que la tecnología per se, por sí misma, va a hacernos milagrosamente, va a permitirnos milagrosamente obtener unos mejores resultados o los resultados que deseamos, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta todo este conjunto de nuestra realidad, ¿sí? Para poder plantear una buena propuesta y para poder realmente hacer un buen uso de esas tecnologías y de esos contenidos como herramientas psicocognitivas. Entonces, ante el desafío de poder seleccionar el tema, en primer lugar, yo los invito a reflexionar acerca de lo que cada uno tiene. Entonces, que se pregunten, ¿qué tengo? En primer lugar, que piensen en su perfil. ¿Cuál ha sido la formación docente que han recibido? ¿En qué áreas se han especializado? Porque es que en el nivel de la maestría no todo tiene que ser nuevo, ¿sí? Sino que la idea es profundizar en ese perfil, si no nos enfrentaríamos pues a otros problemas que es adquirir otros nuevos conocimientos. Pudiéramos decir que la experticia que usted tiene pudiera ser el elemento clave que le va a ayudar a conseguir el éxito, que nadie lo va a poder reemplazar y que le va a permitir hacer un uso de una forma única y creativa de las TIC, un uso que ninguna otra persona le pudiera dar porque es que tiene su sello particular. Reflexione también sobre su experiencia, ¿sí? La experiencia que usted ha tenido, en qué grados usted ha trabajado, en qué disciplinas, cuáles de las cosas que usted ha hecho como docente en su aula o en su escenario de trabajo le han llenado de satisfacción. Porque definitivamente nosotros tenemos que buscar es eso que nos llame mucho la atención, lo que nos despierte la pasión. Y como les decía yo en otras videoconferencias,
Esto de hacer un trabajo de investigación no es una tarea fácil, y cuando nosotros optamos por la educación virtual es porque nosotros estamos también laborando y tenemos o- otros otras facetas de nuestra vida que nos implican tiempo. Entonces nosotros necesitamos buscar un tema de investigación pues que nos apasione, que nos motive, que nos dé las energías que necesitamos para estudiar, para trasnochar, para esforzarnos y para querer hacer algo diferente y algo muy bueno. Por otra parte, pues piense cuáles han sido sus inquietudes, ¿sí? Piense cuál es ese tema que siempre le ha hecho rascarse la cabeza cuando usted encuentra ciertas dificultades y usted dice, uy, ala, yo siempre me he preguntado por qué tal cosa, ala, ¿cómo haríamos para tal cosa? Siempre uno en su actividad pues tiene ciertos interrogantes que uno era, ala, si pudiéramos de pronto hacer tal cosa en el área que sea, que en ciencias, ¿cómo hago para que los muchachos entiendan este concepto? Que en matemática, ala, ¿cómo hago para que ellos me resuelvan esto? Que en español, ala, pero no me están leyendo, ¿cómo les despierto el interés? O no me están escribiendo, ¿qué hago para que ellos realmente puedan construir un texto estructurado? O en las diferentes áreas, o sea, piense usted cuáles han sido los interrogantes que han rodeado ese desempeño suyo ante las necesidades de los estudiantes. Por último, piense en este momento cuál es su escenario cercano. Es decir, yo siempre he considerado que los docentes tenemos una gran ventaja para poder investigar, y es que nosotros tenemos el laboratorio ahí a la mano. El laboratorio es nuestro salón de clase, nuestra institución educativa. Entonces piense cuál es su escenario en este momento, este año y el siguiente. Piense en qué tiempo estaría usted desarrollando o llevando a cabo, implementando su trabajo de grado, y qué escenario es en el que usted se desenvuelve como actor, y cuál es su rol, cuál es su actuación en ese escenario, que si estoy trabajando con primera infancia, que si estoy trabajando en primaria, que si estoy trabajando en media vocacional, en universidad. ¿Cuál es ese escenario? ¿Qué asignaturas? ¿Qué disciplinas está trabajando? ¿Qué proyectos o qué áreas o cuál es la misión que usted tiene ahí? ¿Cuál es el sentido de su labor ahí? Y trate de plantear un tema que responda a esas necesidades que usted está viviendo, ¿sí? Por más de que pueda ser muy innovador un tema en donde usted no tiene inferencia, eso le va a implicar esfuerzo mayor, otros tiempos extra, y que usted tenga que hacer unos procesos de tratar de conocer pues la gente. Nosotros aquí en educación tenemos la posibilidad de investigar estando inmersos en ese escenario. Entonces, la mejor manera puede ser entonces nosotros pues intentar desarrollar un proyecto que aproveche ese contexto en el que nos estamos desenvolviendo, siempre teniendo en cuenta que en ese análisis nosotros tenemos que observar pues la esfera tecnológica, la esfera pedagógica y la esfera organizacional para poder tener una visión completa de la realidad. La segunda pregunta es, bueno, listo, esto es lo que tengo. Ahora, pues yo qué quisiera hacer. Frente a qué quiero hacer, pues tenemos dos herramientas que nos pueden ayudar a, a tener esa lluvia de ideas frente a las posibilidades de mi trabajo de investigación. Entonces, la primera sería las líneas de investigación. Entonces, como ya nosotros hemos hablado, la Universidad de Santander, en su programa de la maestría en gestión de la tecnología educativa, maneja tres líneas de investigación. La primera es la incorporación de TICs en el proceso de enseñanza. Entonces, en este caso, esta línea se centra en el uso de las TIC, en la apropiación, es decir, en hacerlo práctico, en volverlo cultura institucional, en, eh, en que en que la gente se vuelva pues cada vez más experta en utilizarlo. También en el soporte a las actividades docentes. Entonces, cómo se puede proveer o cómo se puede dar soporte a las actividades que los docentes hacen utilizando las TIC. O el otro aspecto que se tiene en cuenta pues es observar cuáles son los beneficios obtenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje por parte de los estudiantes. Entonces,
el uso de TICs en el aula se puede orientar hacia cómo se apoya al maestro en el desarrollo de su misión de enseñar y qué beneficios obtienen los estudiantes en el reto de aprender, ¿sí? Se pueden realizar estudios del medio mismo o del aprendizaje con el uso del medio. Entonces, por ejemplo, si usted me habla de un elemento como un simulador, por ejemplo, entonces usted el estudio, la investigación lo puede centrar en el medio mismo, en el simulador en sí, en estudiar el simulador, sus características, sus funcionalidades y evaluar pues las características de calidad o de acuerdo a los criterios que usted considere que debe cumplir un buen simulador. O puede orientar el estudio hacia los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues usted se centraría en cómo ese simulador se utiliza para apoyar el proceso de aprendizaje. La idea es que nosotros evaluemos la práctica en sí, cómo es la práctica, cómo se desarrolla una clase con el uso del simulador o las actitudes frente a la incorporación de TICs. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de la actitud de los docentes frente a eso y hacer un trabajo con los docentes que trabajan conmigo en mi nivel o que trabajan conmigo en la misma área y analizar cuál es la actitud que tienen ellos frente al uso de las TIC. O también podemos evaluar los procesos formativos precisamente en el uso, o sea, cómo se hacen ya una a una las actividades, las secuencias de aprendizaje en la incorporación misma de la metodología dentro de la clase. Por otra parte, en el segundo eje de incorporación de las TIC, corresponde a incorporación de las TIC y su impacto en la imagen organizacional educativa. Entonces, aquí ya no estamos hablando del uso de las TIC dentro del aula, con lo que tiene que ver con las actividades de enseñanza y aprendizaje, sino las TIC ya a nivel de la institución educativa como organización y cómo las TIC permiten que la institución, que los actores de la institución funcionen. ¿Sí? Se hace el análisis de la relación de las tecnologías con el mismo sistema organizacional, repensar, ¿sí? Cómo son las organizaciones, cómo las organizaciones son afectadas por las TIC. En este caso, pues se puede revisar el estudio de la misma manera como hablábamos en el aula. Aquí podemos estudiar el medio en sí, la herramienta en sí, los sistemas que nos ayudan en la organización de nuestras instituciones educativas o los procesos institucionales, cómo se realizan los procesos, por ejemplo, cómo se gestionan los proyectos, cómo las TIC nos pueden ayudar a administrar, por ejemplo, el mismo sistema de notas, la comunicación institucional, por ejemplo, si desarrollamos procesos de certificación de la calidad, cómo las TIC pudieran apoyar esos procesos. Y la idea, lo que se busca es optimizar el uso de las TIC para responder a nuevas visiones de trabajo organizacional. Entonces, por ejemplo, si usted es un directivo, si usted es un coordinador, si usted es un asesor que visita varias instituciones, pues este es el escenario en donde usted podría analizar cuál es el uso que se le da a las TIC en las instituciones. El tercer eje corresponde a la evaluación de medios y procesos en organizaciones de educación. Entonces, aquí tiene que ver es con estudiar procesos de incorporación de TIC en marcha, ¿sí? Aquí el problema no es que no se usan las TIC, el problema es que ya se están usando, ya estamos usando en las instituciones educativas a nivel de aula y a nivel institucional, ya se han incorporado las TIC y hay procesos en marcha. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues revisar
cómo estos planes de implementación son pertinentes de acuerdo con el contexto, con las diferentes características del contexto, cómo han producido mejoras, qué problemas se han encontrado, cómo se han resuelto esos problemas, cómo se ha llevado ese uso de las TIC que se dan en el aula a su incorporación en el currículo como tal. Y en general estas otras ideas, pero hay que tener claro que en este eje estudiamos ya situaciones en donde las propuestas de uso de TIC ya se encuentran en marcha. Por otra parte, ¿cuál es el desafío? Entonces, teniendo en cuenta pues la realidad en la que nosotros nos enfrentamos, que así nosotros estemos trabajando en una institución educativa donde tenemos pocos recursos, donde haya poca incorporación de las TIC, la realidad que estamos viviendo debe ser también globalizada y nosotros no nos podemos apartar de lo que el mundo está viviendo. ¿Por qué? Porque es que nuestra aldea es el mundo. Ya nuestra aldea no es nuestro barrio, nuestra vereda donde trabajamos, sino que la aldea es el mundo y las telecomunicaciones han influido muchísimo en eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar que el futuro del aprendizaje está caracterizado por ser embebido, continuo y basado en el aprendizaje social. Es decir, que los procesos de aprendizaje ya no solamente se dan en las 2 horas que yo tengo de clase semanal con mi estudiante, sino que ahorita el ritmo, la misma dinámica del mundo lleva a que los escenarios de aprendizaje se amplían y los recursos no son solamente los que como maestro le proveo al estudiante, sino todos los tipos de recursos a los que los estudiantes acceden. Entonces aquí particularmente la pregunta a plantearnos es ¿cómo logramos una adecuada combinación de los elementos pedagógicos, tecnológicos y organizativos del escenario de aprendizaje que estamos construyendo? ¿Sí? ¿Cómo los combinamos? No del que tenemos, no del que nos tocó, sino del que pretendemos construir. Para profundizar sobre este tema, pues ahí al final del documento les relaciono el artículo de Salinas sobre estos desafíos. Ahora bien, ¿cuáles son las tecnologías en e-learning? Entonces, aquí también en este artículo que les menciono de Méndez y Castellanos, vamos a encontrar una clasificación que hacen ellos de 5 tipos de tecnologías en e-learning. Y este artículo se los recomiendo porque es que ellos hablan de los criterios de calidad. En primer lugar, clasifican las tecnologías de aprendizaje para la era digital, que son estas, y en segundo lugar hablan de criterios de calidad. Entonces podría orientarnos en caso de que nos decidamos por alguna de estas líneas, podría orientarnos acerca de pues qué buscar, qué estudiar, cómo analizar, qué características tienen ellos. Entonces, en primer lugar se encuentran los lenguajes de programación, que en última son los que nos permiten tener un control más detallado de la interactividad. Y como estamos precisamente en un mundo donde los recursos educativos pues se encuentran en la red, esos lenguajes de programación deben responder al ritmo y a la evolución que tiene ahorita el desarrollo web. Lo que pasa es que esto requiere trabajar o estudiar en lenguajes de programación requiere conocimiento de expertos y personal especializado. Entonces, si nosotros tenemos ese perfil, si hay entre nosotros un programador, una persona que maneje este aspecto del desarrollo del software o desarrollo de aplicaciones en línea, pudiera apuntarle a estudiar sobre este tipo de tecnologías. Por otra parte, pues hoy en día están muy desarrolladas las aplicaciones de sistemas de autor, es decir, aplicaciones que nos ayudan a los docentes a construir aplicaciones y contenidos, programas, juegos, actividades para enseñar. Estos sistemas pues nos facilitan porque tienen una cantidad de herramientas que nos permite generar secuencias de actividades y diferentes tipos de contenidos sin necesidad de saber un lenguaje de programación en particular. Ojo, pero sí tenemos que tener una
un buen manejo de la parte técnica de los recursos digitales, ¿sí? De conocer cuáles son los procesos del computador, de conocer manejos de archivos, de conocer tipos de archivos, diferentes herramientas para edición de diferentes contenidos. eh, entonces no es que esto sea tan sencillo. Si yo nunca he trabajado con producir contenidos, pues esto se va a convertir en un material tedioso. Además, pues la producción de contenido también en este momento ha avanzado muchísimo. Entonces ya no puedo decir que para el estudiante es motivador sentarse frente a un computador nada más, porque ellos todo el tiempo acceden, así sea por los celulares de sus papás, acceden a contenidos multimedia muy visibles, muy dinámicos, con unos formatos novedosos. Y si nosotros nos matamos toda una tarde con el poco conocimiento que tenemos a tratar de hacerle un contenido donde no le vamos a ofrecer esos aspectos que le llaman la atención, pues ahí ya de entrada nosotros estamos perdiendo. Entonces, si ya tenemos una experiencia en esto de construir contenidos, pues podemos profundizar en este aspecto. Si no, pues la recomendación es orientarnos más bien hacia la curación de contenidos o hacia el uso de contenidos que ya están producidos y que son de mucha calidad y que se pueden acceder de una manera muy fácil, y, y nuestra clave va a ser cómo hacer un uso apropiado de esos contenidos. Bueno, el tercer tema que mencionan Méndez y Castellanos es sobre los sistemas de gestión del aprendizaje. Básicamente, pues estas son las plataformas que nos permiten asistir todas las etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y nosotros, pues aquí tenemos muchas que son conocidas: Moodle, Blackboard, Edmodo, y algunos software que son propios pues de cada institución, como el que nosotros manejamos en nuestro centro de educación virtual de la UDES. Otro de los tipos de tecnologías en e-learning son los sistemas de gestión de contenido. Hablando de sistemas de gestión de contenido en general, que son sistemas que facilitan la publicación de contenido y que se han utilizado en todas las áreas, no solamente en educación, sino en todas las áreas de desarrollo empresarial y para muchos otros temas, no precisamente para educación, pero que en últimas tienen la cualidad de que los elementos están catalogados, y eso permite fácil búsqueda y exploración a la hora de poder publicar contenidos. Entonces, esto es más que publicar un blog. Sí, esto es más que construir un blog. Esto es construir una publicación de contenidos, pero con metadatos, con gestión, con elementos que están catalogados, con elementos que me permiten una búsqueda sistemática, y que me permite utilizar el mismo elemento en diferentes situaciones. La quinta clase son los sistemas de gestión de contenidos de aprendizaje, ¿sí? Especializados en el aprendizaje. Entonces, estos pueden ser unos sistemas independientes o sistemas que están integrados con el entorno virtual, con la plataforma virtual de aprendizaje. Entonces, yo pudiera tener un aula virtual en donde utilizo diferentes tipos de contenidos de diferentes sistemas de gestión de aprendizaje. La idea es que esto me permite administrar los contenidos, y algo muy importante es que emplea estándares y tecnologías de interoperatividad, como por ejemplo una biblioteca digital, como un repositorio de contenidos, que en donde yo puedo buscar fácilmente los contenidos, recuperarlos fácilmente y utilizarlos en los diferentes escenarios que nosotros tenemos, incluidos los sistemas de gestión de aprendizaje, incluidas las comunicaciones de publicación, incluidos las redes sociales. Es decir, son escenarios o sistemas que nos permiten gestionar los contenidos, ¿sí ven? Entonces, en estos 5 tipos de contenidos,
de tecnologías educativas, nosotros pudiéramos ubicarnos y pudiéramos identificar hacia dónde es que está la opción que nosotros queremos profundizar. Pero ante eso, quiero plantearles el siguiente interrogante o la siguiente dificultad. Mire, el desarrollo de todas estas tecnologías educativas siempre ha estado orientado preferiblemente es a la producción y distribución de contenido. Se ha centrado es en el diseño de esos contenidos más que en el mismo proceso de aprendizaje. Incluso las plataformas virtuales a veces se centran más como en la parte operativa y administrativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Cómo les entrega usted una tarea a los estudiantes, cómo tiene su planilla para que usted pueda hacer seguimiento, pero básicamente se centra más en cómo ofrecerles esos contenidos más que en el proceso como tal. Y es que si las aplicaciones y si los sistemas ya pudieran centrarse mucho en el proceso o centrarse más personalizadamente en el proceso, pues estaríamos nosotros realmente asustados porque es posible que nos relegaran, ¿cierto? Como maestros. Ahí es donde está el punto diferenciador, eso es lo que nos hace especiales e irreemplazables, cómo nosotros utilizamos esas tecnologías y cómo proponemos nuevas maneras para que el aprendizaje precisamente permita esto proporcionarle significados a lo que el estudiante está haciendo y en últimas lo que el estudiante pues lo que queremos es que él aprenda. ¿Y qué es que él aprenda? Que él esté en capacidad de construir una representación mental de ese contenido que le estamos nosotros presentando, que él desarrolle una serie de habilidades y competencias que le permitan procesar esa información para construir representaciones mentales que más tarde le permitan tomar decisiones, defenderse en la vida, ser exitosos, ser innovadores. ¿De acuerdo? Entonces, hacia allá es donde está el dilema y hacia allá se tiene que centrar pues una propuesta de innovación. Algo que nos puede, un recurso que nos puede pues ubicar muy bien en hacia dónde van las tendencias, hacia dónde va la innovación en tecnologías educativas es precisamente el informe Horizon. El informe Horizon pues es un documento que se viene emitiendo como desde el año 2006, 2008 por el consorcio Horizon, donde reúnen a expertos pues a nivel mundial en tecnologías educativas y los han puesto cada año a hacer un análisis de hacia dónde vamos, cuáles son las tendencias a corto, mediano y largo plazo. Y ellos emiten cada año un informe. Hay ocasiones en que orientan el informe a educación superior o hay ocasiones en que orientan el informe hacia hacia la básica. Pues como lo desarrollan en Europa, entonces hablan del K12, que es el sistema de educación básica, pero que aplica más o menos al sistema que nosotros estamos manejando. Entonces, en el informe Horizon ustedes encuentran cuáles son las tendencias a corto, mediano, largo plazo, cuáles desafíos son solucionables, cuáles son todavía difíciles y que implican pues investigación y desarrollos de exigente nivel y cuáles son muy difíciles hacia los cuales pues personal muy especializado y centros de investigación de tecnologías de punta están ahorita trabajando para poder resolver. De esos desafíos, de esos informes del consorcio Horizon, acá les voy a dejar dos enlaces. El primero es este resumen que hace el Ministerio de Educación de España del informe Horizon de 2015, donde explican muy puntualmente pues de qué manera usted como docente pudiera responder a estos desafíos y hacer innovación educativa en su quehacer. Y
les voy a también a enlazar esta publicación que hizo Eduteca con el informe Horizon del 2016, en donde colocan pues el resumen ejecutivo del informe. Es lo más actualizado que nosotros tenemos. Entonces, mire, aquí nos presentan en esta infografía el resumen de todo el libro. A corto plazo, pues la programación en computadores como alfabetismo. Entonces, los docentes que estamos trabajando con tecnología informática especialmente, o con dibujo técnico, matemática, eh, inclusive desde la lengua castellana, desde las mismas ciencias básicas, la física, la biología. Desde todos esos puntos se puede trabajar la programación de computadores y su aplicación. Por otra parte, los estudiantes como creadores, ¿sí? Entonces miren que ya aquí, por ejemplo, si ustedes me van a decir que mi propuesta innovadora es hacer un blog, pues no, no es nada innovador. Pero si usted dice, no, es que el blog lo están haciendo los estudiantes, no es que ellos están construyendo contenido, no es que ellos son periodistas científicos o hacen periodismo y entonces ellos se les enseña un proceso de construcción, de búsqueda de la información, eso ya es otro tema y fíjese que eso ya es una tendencia a corto plazo. Es decir, es nuestra realidad, la realidad que estamos viviendo ahorita en el 2017. A mediano plazo estamos hablando más o menos de 2 o 3 años. Es el aprendizaje colaborativo, pero mire que aprendizaje colaborativo se viene hablando hace mucho tiempo. Entonces es el aprendizaje colaborativo, pero ya hecho vida, hecho un hábito de trabajo en los estudiantes y obviamente cómo las TIC pueden apoyarnos realmente a darle funcionalidad a ese aprendizaje colaborativo. Y a mediano plazo, enfoques para el aprendizaje en profundidad. Entonces aquí hablamos de, bueno, ¿qué pasa con el aprendizaje? ¿Cuál es el resultado del aprendizaje? ¿Cuál es el nivel de desempeño en esas competencias, en esas operaciones mentales de orden superior? Hacia allá va la tendencia a mediano plazo. Y la tendencia pues a largo plazo es rediseñar los espacios para el aprendizaje, hablando de espacios como escenarios físicos, escenarios virtuales y todos los escenarios en donde se da el aprendizaje y repensar el funcionamiento de las instituciones educativas. Entonces a largo plazo estamos hablando de 4 o 5 años. También aquí a la par, pues nos hablan de el desarrollo de las tecnologías, ¿sí? Porque es que las tecnologías van evolucionando, no precisamente con la intención de apoyar los procesos educativos. Van evolucionando porque en el aspecto tecnológico el mundo lleva un ritmo pues bastante acelerado. Pero nosotros tenemos que pensar cómo el desarrollo de esas tecnologías nos puede apoyar. Por una parte, puede servirnos para apoyar nuestros procesos en las instituciones educativas y por otra parte, cómo nosotros estamos formando a nuestros estudiantes para que sean capaces de sacarle provecho y de innovar en ese ritmo que lleva el desarrollo de la tecnología. Entonces, en cuanto a desarrollo de la tecnología, nosotros estamos hablando de los makers, del aprendizaje en línea, de la robótica, la realidad virtual y en un largo plazo, pues, de la inteligencia artificial y de las tecnologías disponibles. Entonces, aquí tenemos un breve resumen y cualquiera de las temáticas que nosotros trabajemos que tengan que ver con esto, pues realmente, con alguno de estos temas, pues realmente pudiéramos decir que nosotros estamos haciendo un trabajo con tecnologías de punta, ¿sí? Pues aquí les dejo estas posibilidades y el enlace para que ustedes profundicen y ya de una manera más personalizada nos estamos comunicando y yo les pueda dar una orientación más puntual. Aquí les tengo una opción.
¿sí? Esta es solamente una opción para ver si después de esta reflexión les puede sonar atractiva, les pueda sonar interesante. Particularmente, yo estoy trabajando en este proyecto en mi tesis de doctorado. Y una opción para su trabajo de maestría pudiera ser un estudio de caso. Un estudio de caso quiere decir que usted analiza cuál es mi propuesta, cuál es la propuesta que yo le hago sobre el uso de simuladores en el aula para favorecer la construcción de los modelos mentales, y pues usted decide, pues sí, la voy a aplicar. Entonces voy a hacer un estudio de caso en donde usted tiene en cuenta todos los aspectos que yo le menciono, se alimenta con otras fuentes de información para enriquecer, de manera que usted pueda, bien sea apoyar las ideas que le doy o bien sea contradecirlas, porque incluso yo pudiera darle una idea y usted decir, no, pero yo encontré otro autor que dice otra cosa, y de pronto puedo desapuntarle por otro camino, ¿cierto? Es perfectamente válido tanto comprobar como refutar una idea precisamente en la construcción de este nuevo conocimiento científico. Al adoptar la metodología de estudio de caso, pues entonces usted tomaría una situación de aprendizaje teniendo en cuenta esta base teórica y esta propuesta que yo le doy, y analiza el caso. Usted no está, esto no es copia porque usted no está diciendo que usted se la inventó, usted está diciendo que está adoptando esta metodología y la valida y mira ahí en los resultados a ver qué resultados obtiene y cómo impacta su medio allá, su contexto. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Pues que en este caso ya hay una propuesta metodológica establecida, y entonces para usted va a ser más fácil porque ya está focalizado, pues el problema va a ser más fácil adaptarlo a su realidad, ¿cierto? Y pues la otra ventaja es que esto es un tema que está apenas produciéndose, entonces pues eso le puede garantizar a usted algo de novedad en el tema, que su producto también va a ser innovador. Básicamente se trata de lo que yo planteo, o mi marco teórico se resume en estos tres aspectos. Por una parte, pues el resultado del aprendizaje es la construcción de los modelos mentales. Esa es la teoría que yo adopto, y en base a eso pues está la propuesta de enseñanza-aprendizaje. Por eso es para favorecer que los estudiantes construyan modelos mentales. Por otra parte, tengo en cuenta la idea de que los simuladores propician experiencias que permiten manipular modelos. Entonces, al permitirme la manipulación de modelos, yo tengo la hipótesis de que eso me va a permitir que el estudiante construya sus modelos mentales. Y por otra parte, dado que los modelos mentales son una construcción, una estructura interna de la mente de las personas, pues tengo que buscar una manera innovadora que me permita evaluar qué hay en la cabeza de los estudiantes. Y yo encontré que los mapas conceptuales me sirven como una técnica de licitación, es decir, como para poder proyectar qué hay allá en la cabeza del estudiante. Entonces, básicamente se trata de una propuesta en donde se tienen en cuenta estos aspectos, los roles, los momentos, los mecanismos de verificación, los elementos instruccionales, las características de contexto, para utilizar la simulación en la enseñanza y aprendizaje. Y esto se basa pues en el aprendizaje significativo, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje experiencial. Entonces, si usted tiene una asignatura donde pudiera aplicar un simulador en tecnología, en física, en biología, inclusive en las ciencias sociales y en lenguaje, también se pueden utilizar simuladores, y de pronto esta idea le pueda interesar, pues podemos hacer un trabajo de equipo y yo le puedo dar todas las herramientas para que usted empiece a plantear su tema. Entonces, bueno, yo espero que con eso ustedes tengan un buen material para pensar en su tema de trabajo, y quedo atenta a todas las inquietudes que se les generen a partir de acá. En la agenda de aprendizaje les compartiré esta presentación en PDF, para que ustedes pues puedan mirarla a detalle y puedan acceder a los contenidos de la bibliografía.